Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shanti 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 Hari Om. Bueno, buenas tardes. Entonces retomamos eh, los videos. Hoy vamos a hablar de un tema que está siempre pendiente en la búsqueda espiritual y en la búsqueda humana también, que es ni más ni menos que el propósito de la vida. Entonces, el propósito de la vida. Y bueno, podemos eh, hablar un tema bastante profundo y bastante cuestionador, que es cuestionado por todo ser vivo, ¿no? Entonces, nosotros siempre digo lo mismo, especialmente la vida humana, no es nacer e ir de la cuna hacia la muerte sin saber por qué viví o sin tener un propósito apropiado con mi vida, ¿no? Entonces, es un poco lo que siempre he hablado. Entonces, hoy vamos a hablar del propósito de la vida. Primero, antes de empezar con el propósito de acuerdo a la filosofía de la India, de los Vedas antiguos, del Vedanta, siempre resalto de que cada vida en esta manifestación, en este mundo, siempre tiene una cosa especial que lo caracteriza, ¿no? Por ejemplo, hay animales, ¿no?, como las hormigas, que pueden levantar 100 veces el peso de su cuerpo, ¿no? Ninguno de nosotros, a veces ni siquiera 10 veces puede levantar. Imagínate que pesás 50 kilos, no puedes levantar 500 kilos. Eso es una especialidad que lo caracteriza a esa especie en particular. Hay mariposas que viven 24 horas, otra cosa, ¿no?, muy difícil de nacer, pero después dura muy poco tiempo. Y bueno, después hay especies que tienen otras características especiales, ¿no? Como un árbol, por ejemplo, que, ¿no?, en la India se le da el ejemplo que el árbol es la tolerancia, porque está al sol, a la sombra, tiene frío, tiene calor, la gente lo corta, bueno, le hace cualquier cosa y el árbol está parado ahí, ¿no? Tiene como ese nivel de tolerancia alto. Entonces, y bueno, como vuelvo a repetir, cada especie tiene su naturaleza especial, algo que lo caracteriza propiamente. Y en la vida humana, ¿cuál es lo que nos caracteriza o nos diferencia o nos hace especiales a las diferentes especies? A un árbol, a un perro, a un gato, a un chancho, a un pez. Es que nosotros tenemos la conciencia un poco más expandida y tenemos el discernimiento más desarrollado y entonces el cuerpo humano está diseñado para la iluminación espiritual. Entonces, eso es lo que nos hace especiales, ¿no?, como seres humanos, que podemos utilizar esta forma física para tener un propósito más alto. Y acá pasan dos cosas. Yo hablé de un propósito más alto, pero también inclusive ya tener un propósito en la vida es algo profundo. Muchísima gente tiene propósitos que solo involucran lo superficial, ¿no? Por ejemplo, tengo el propósito de tener mi casa, mi auto, mi buen trabajo, pero cuando obtengo todo eso, ya la vida humana se vuelve monótona, se vuelve cansadora. Entonces hay varios niveles de propósito. Está el propósito de manifestar la manutención básica, la sobrevivencia básica en este mundo, ¿no?, como seres humanos, tener para comer, para dormir, ¿no?, para abrigarnos, para disfrutar un poco. Ese es el propósito básico que nosotros, como somos seres más sofisticados, podemos tener eso más resuelto de manera más sofisticada, ¿no? Por ejemplo, cualquier animal encuentra un refugio donde sea y duerme, y encuentra cualquier tipo de comida y come. Nosotros podemos sofisticar mucho al extremo, como lo hemos hecho como humanidad, ¿no? Entonces, ese propósito
creo que todos nosotros los tenemos casi como en el cuerpo, en las venas, en la sangre. Las personas que no tienen un propósito de ese estilo, ya inclusive es considerado que están en estados depresivos o lo que sea. Y después está que ya tener un propósito claro no es fácil, como les decía. Inclusive tenés todo eso resuelto, pero tu vida sigue estando amarga, sigue estando vacía en un punto. Entonces, después te empezás a interrogar, empiezan las grandes preguntas de la existencia, ¿no? ¿Por qué si ya tengo mi trabajo? ¿Por qué si ya tengo mi pareja? ¿Por qué si ya tengo mis hijos? ¿Por qué si ya tengo mi profesión? Ya me recibí, ya estudié, ya tengo mi auto, tengo salud, puedo viajar, tengo dinero, ¿por qué no me siento bien? Y eso tiene una realidad sustancial indiscutible, que eso está bien que lo hagas, que trabajes en función de eso, pero eso no caracteriza a la vida humana. La vida animal también lo hace de manera más rudimentaria, más precaria. Lo que, retomando en el comienzo, lo que nos hace diferentes es que podemos tener un propósito más alto. Y vamos a otra escala ahora, el propósito de sanarme, de sanar mi vida, que estamos hablando, ¿no? Hablando de algo ya muy comprometedor para la mente, para las emociones. No estamos hablando de sanar un granito o una quemadura de sol en la playa o de una gripe, sino que estamos hablando de sanar patrones mentales, impresiones, vivencias de esta vida y de otras existencias, ¿no? Inclusive que nos involucran a nosotros y siempre la sanación sí o sí involucra a otros. Porque en el momento que uno tiene un problema que resolver, sea presente o pasado, siempre hay otras personas involucradas. Inclusive, aunque no sean personas humanas a veces. Por ejemplo, si vos vas caminando y te muerde un perro, después tenés que sanarte esa herida y ese dolor que te produjo en una pierna, por ejemplo, o ese dolor emocional que te puede haber producido, ese miedo, no solo te involucró a vos, sino que involucra a ese ser que te mordió, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, la sanación siempre nos involucra, nos interrelaciona con otros seres vivos. Y en el caso nuestro, la mayoría de las veces con personas, con seres humanos. Entonces, la sanación es el segundo. Entonces, yo primero, bueno, ya tengo resuelto esto. Mi propósito básico de la existencia lo tengo bastante resuelto. Tengo trabajo, tengo medio de dónde dormir, tengo cómo sostenerme, tengo para comer, tengo gente que me quiera, etcétera. Ahora estoy entrando en un segundo estado de propósito que es, tengo todo eso resuelto, pero ¿por qué sigo teniendo este trago amargo? ¿Por qué no puedo mirar a mi madre o a mi padre a los ojos y sentirme bien? ¿Por qué no puedo ver a un amigo tener un logro y yo sentir el dolor adentro y no es mío? No, nosotros tenemos, muchas veces experimentamos dolores, incomodidades, que nos queda bien claro que no son nuestros. Por lo menos no de este presente, porque si yo no estoy viviendo esto. Pero eso se conoce en la India como un samskara, o como se habla hoy en día, una memoria. Una memoria que la mente se compara que es como un disco, como un CD, que tiene los temas grabados, ¿no? Entonces, cada vez que pasa por ahí, el tema empieza a sonar. Entonces nosotros, hoy en día hay muchos sistemas para sanar esas obstrucciones de la mente y de la conciencia. Entonces, cuando me meto en el camino de la sanación, por un lado es muy prometedor, porque si te zambullís profundamente, tarde o temprano te vas a ir sintiendo cada vez mejor y tarde o temprano vas a ir teniendo el propósito más claro. Pero en el proceso que estás del trabajo, por momentos el propio proceso de sanación te va a arrinconar, como digo siempre. Te va a llevar contra las cuerdas, te va a producir estados que vos decís, nunca pensé que, por ejemplo, voy a, no sé, a tirarme el tarot, por decir un ejemplo. O voy a que alguien me haga una constelación familiar, o voy a que alguien hoy en día me haga los registros akáshicos, y me voy a encontrar con cosas es como que nunca pensé que vivían dentro de mí. Solo
yo sentía el impacto condicionante, pero no había podido ir a la raíz. Entonces cuando descubro la raíz, de pronto en esa raíz hay muchísimos árboles o muchísimas raíces que pueden ser familiares, pueden ser del entorno, pueden ser vecinos, pueden ser de la escuela, del colegio, del liceo, de donde sea. Entonces ahí me voy a encontrar que la sanación no era tan barata, ¿no? Y inclusive de pronto me empiezo a dar cuenta que tengo que ir a hacer terapia de pronto, porque solo no voy a poder o tengo que pedir ayuda, ¿no? Tengo que ir con tal o cual terapeuta o tal o cual psicólogo, o inclusive a veces cuando nos sumergimos muy profundamente hasta un psiquiatra podemos ir, porque nos estamos metiendo en un terreno, yo siempre digo lo mismo, como una especie de campo minado. No sabes en qué momento va a explotar la bomba. Entonces, por eso hay como una reacción defendiente o de defensa que tiene el ego condicionado, el yo, que no se quiere meter en esos campos porque él ya se acostumbró a vivir con eso enfermo. Entonces, vos le estás sacando los pies a eso, entonces el ego pierde apoyo, porque él se construyó también en base a esos apoyos. Entonces la segunda etapa, que es la más larga, es la sanación, ¿no? Inclusive cuando se habla de los cantos de mantras hay varias etapas, ¿no? Y esta etapa que estoy nombrando, si yo la hago comparativamente con mantras, se llama Namavas, ¿no? Namavas Nama, Namavas, que es el canto de mantras, ¿no? Si hago mantras con el mala o hago mantras, la etapa de Namavas es donde el canto de los mantras no está totalmente puro, porque mi mente no hace 100% contacto. De pronto canto 108 mantras en un Yapamala, pero el corazón le puse a 6 o 7 nomás de esos mantras. Entonces, los otros 100 son medio repetitivos de manera casi automática. Entonces, esos otros 100 son Namavas, que son el canto como condicionado o contaminado, como se dice, con la estructura todavía doliente del yo. En cambio, cuando el canto, sigo el ejemplo de los mantras, el canto del mantra es puro, eso se llama Sudanam. Sudanam, donde mi canto es acompañado con absoluta gratificación de mi mente y de mi corazón. Cuando yo logro la etapa de Sudanam, o la etapa del canto puro, del nombre divino de los mantras o de las plegarias más altas, entonces el Shudanam me lleva a que cada vez que yo canto, hago contacto. Y no es que estoy disperso. En el Namavas hago contacto por segundos, por décima de segundo. Y después estoy distraído o estoy luchando con la mente porque no quiere cantar o se distrae. Si uno está solo o sola en un lugar apartado, silencioso, tiene más chance de hacer contacto. Pero si está disperso, está en Namavas. Pero claro, si yo sigo haciendo todos los días un poco, sigo el ejemplo de los mantras, sigo haciendo, aunque lo hagan Namavas, en un momento empieza a tener vislumbre del Shudanam, que es el canto puro, se va revelando, se va limpiando. Entonces, cada vez que canto un mantra o canto 10 mantras, hago contacto. Entonces, pero retomando al punto, es que la etapa de la sanación es Namavas. Para ejemplificarlo, lo ejemplifiqué con los mantras. En la primera etapa, en el primer propósito de la vida, no entra ninguna de estas dos categorías. Es la sobrevivencia básica en este mundo. Después la segunda etapa, la sanación, ¿no? La purificación, ¿no? La limpieza, la conciencia, la sanación, como se dice hoy en día, llevándolo en el ejemplo de la etapa de los mantras, es Namavas. Y se dice que tanto sea en el canto de mantras como en el proceso de la sanación en sí, es la etapa más larga, como dije antes. Entonces, pero una vez que la etapa de sanación eh, la he conquistado bastante, ahí empieza la etapa de la trascendencia, donde ya la identificación con el mundo es cada vez menor, cada vez vienen menos los enojos, cada vez vienen menos los apegos, cada vez me siento menos atraído por las multitudes, cada vez, bueno, ya no me atrae
lo que intoxica mi cuerpo, no me atrae el alcohol, no me atrae la droga, no me atrae el tabaco, no me atrae nada que me perjudique el cuerpo, no, que no me atrae, no disfruto del dolor de otros, bueno, empiezo todo un proceso. Entonces, en la trascendencia, eh, ya hice la primera etapa, la resolví. En la segunda me costó mucho más tiempo, que es a lo que se dice en la India, que puede llevar inclusive vidas la sanación. Y después empiezo en Mukti, o la búsqueda de moksha, o el samadhi, la liberación, la iluminación, y comparándolo con los mantras en el ejemplo anterior, estoy entrando poco a poco en Shuddhanam, en el estado de la pureza. Lo puse con el ejemplo de los mantras, o empiezo a tener la pureza porque ya tengo resuelto, sané bastante y ahora me es más fácil entrar en contacto. Y se dice inclusive que cuando uno entra en esos estados, ya la espiritualidad no tiene retroceso, por suerte, ¿no? Inclusive en la India se habla de 3 etapas también del desarrollo interior, que lo vinculamos con el propósito. Cuando la persona está intentando un poquito buscar, se llama Kanista Adhikari. Una persona que está recién, está cumpliendo el propósito de la vida humana y se pregunta un poco quién soy. Bueno, ve un poco la muerte, ve el sufrimiento. Y después, cuando está en la etapa de la sanación, y ya puede inclusive en esa etapa de sanación, se está sanando, pero está ayudando a sanar a otros, es Madhyama Adhikari. La etapa intermedia, donde la persona ya tomó la vida del espíritu, la vida de la sanación, como un hecho real en su vida. El propósito de él ya no es solo estar bien en el mundo, sino estar bien en el mundo interior. En el primero es estar bien en el mundo exterior. En el segundo es en estar bien en el mundo interior, el Madhyama Adhikari. Y por último está el Uttama Adhikari, que es donde estoy bien con el mundo superior. O sea que si lográs estas 3 etapas, Kanista Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari, y lográs un estado de conciencia alto, entonces vas a estar bien afuera, con el mundo de afuera, bien con el mundo de adentro y bien con el mundo de arriba. Eso es iluminación espiritual. Que no solo estoy bien con el mundo de afuera, porque estoy condicionado, porque no estoy bien con el mundo de adentro y el mundo de arriba. Si estoy bien con el mundo de adentro solo y estoy mal con el de afuera y el de arriba, también estoy bien. No estoy bien. Y si estoy bien solo con el mundo de arriba y no con el mundo interno, ni con el mundo externo, entonces no está bien. Por eso se dice que un iluminado que tiene un propósito claro y llegó a esa meta, a ese propósito de la vida humana, no está en armonía con lo de afuera, lo de adentro y lo de arriba, ¿no? Entonces, eso es el propósito de la vida humana. Y en el ejemplo de la vida cotidiana, de los propósitos, la persona materialista que vive en una vida superficial o una vida en función del mundo, quiere estar bien con el mundo de afuera, entonces ya que está desequilibrado en los otros dos. Un espiritualista que solo vive para la meditación y la sanación solamente y no la comparte con otros, está bien con el mundo interno, pero el mundo de afuera no le va a sonreír, porque no se preocupa por los demás, no intenta ayudar a otros. Y una persona religiosa que solo se ocupa de pronto por el mundo trascendente o el mundo de la divinidad, pero no le importa el mundo interior ni le apunta al mundo exterior, también está desequilibrado. Por eso iluminarse es afuera, adentro y arriba. Ese es el propósito de la vida humana, que es volver luminoso, conectarte desde lo más alto de la vibración y de tu amor universal y tu amor humano, amar lo de afuera, amar lo de adentro y amar lo de arriba. Ese es el propósito de la vida humana. Y cuando uno esto lo grafica, lo explica claro, entonces uno puede decir, bueno, yo hoy por hoy tengo los 3. Hay gente que dice, no, yo tengo entonces los 3 propósitos porque quiero sostener este trabajo o quiero tener mejor trabajo, quiero estar un poquito más sana emocionalmente, mentalmente, y quiero hacer contacto con la divinidad. Sí, porque todos estos 3 propósitos conviven juntos, ¿no? Pero los 3 tienen que tener sus apoyos sólidos para que se puedan sostener y uno coopere con el otro. Si uno tiene
tienes pies más sólidos y el otro está más endeble, más débil, uno se va a caer y el otro va a quedar parado. Entonces estos tres propósitos tienen que estar claros. El mundo en relación a la manutención del cuerpo, la mente, los sentidos y la manifestación tiene que estar sólido. Después tiene que estar sólido el mundo de la sanación, donde en esta etapa de mi vida que me doy cuenta que me haría bien sanar para yo poder caminar más liviano, más liviana. Y después eso me va a llevar a la tercera etapa, que es cómo hago para hacer contacto, ¿no? Entonces, acordate, sin propósito no es vida humana. La vida animal, la vida vegetal, la vida mineral no tiene un propósito, ¿no?, de elevarse, solo de la evolución, yo diría casi automática. Mientras que nuestra evolución puede ser consciente. Es otra característica del reino humano. Entonces, vida sin propósito para los yogis de la India es muerte. Entonces, si vos no tenés una meta, sea en cualquiera de las tres categorías que antes mencionamos, en un sentido estás muerto o estás con poca vida, con poca luz. Al menos tenés en una de las tres. O quiero ser mucho dinero y estar muy bien en el mundo, bueno, tengo al menos la primera etapa burda. O quiero estar en la etapa de sanación y me zambullo en todo lo que es la sanación. O me zambullo en buscar lo más elevado, la tercera. Lo ideal que tus propósitos abarquen las tres cosas. El mundo externo, el mundo interno y el mundo trascendente. Entonces, eso es una cosa que está bueno para reflexionar todos nosotros y tenerlo como presente día a día. Que nuestro mundo interior y nuestro mundo exterior y nuestro mundo más alto deben estar en armonía los tres si querés hacer un buen uso del cuerpo humano. Así que yo te invito a que lo reflexiones, que mires dentro de vos, fuera de vos y por encima tuyo cuál es el propósito de tu vida. Muchas gracias y gracias por escuchar. Hari Om Tat Sat.